¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal, Católicos por Convicción. Les habla Rigel Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener un programa especial con un tema interesante, ¿no? Vamos a tener un invitado también muy especial, ya conocido por ustedes, ¿verdad? El hermano Dante Urbina, que nos va a venir a hablar sobre el tomismo o Santo Tomás de Aquino, porque bueno, hoy estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino en la iglesia, ¿no? Ese doctor de la iglesia, ese doctor angélico, padre de la teología, ¿no? Porque realmente se considera uno de los mejores teólogos de la historia. Entonces quise traer hoy para ustedes pues una enseñanza, conocer un poco más sobre el tomismo, ¿no? Que es el tomismo que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino. Pero obviamente yo no soy tomista, no es mi área de especialidad. Entonces dije, vamos a traer un experto, y en este caso tenemos a nuestro hermano Dante Urbina, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de poder compartir sobre Santo Tomás de Aquino, sobre el tomismo y también de estar aquí en tu canal que hace mucho bien. Sí, gracias, Dante. Bueno, obviamente tú eres referente para muchos hermanos en el catolicismo, ¿no? De habla hispana. Y bueno, yo dije, tengo que contactar con alguien que conozca de Santo Tomás, ¿no? Y yo creo que no he visto algún programa que tú no menciones a Santo Tomás. Es decir, cada vez que tocas algún tema, tú lo vas a relacionar con Santo Tomás, porque obviamente, como dijo creo que el Papa León XIII, ¿no? O sea, el tomismo está muy allí arraigado dentro de la teología católica, de la enseñanza del magisterio, o sea, el gran aporte que hizo Santo Tomás. Entonces es importante que como católicos comprendamos un poco más sobre este doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, y sobre todo sobre ese pensamiento tomista, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía, la teología. Pero bueno, tú nos contarás un poco más al respecto. Perfecto. Entonces, paso con mi exposición y voy a compartir pantalla en algunos momentos cuando te avise, ¿ok? Ok, vale. Listo, vamos a esto. Ok. Creo que la mejor forma de hacer un homenaje a Santo Tomás de Aquino es presentando su pensamiento. Y en tanto el pensamiento de Santo Tomás es muy amplio, sería imposible hacerle justicia en un solo programa o conferencia. Sin embargo, lo que quiero es que tengamos un poquito de perspectiva sobre la magnitud, el alcance del pensamiento de Santo Tomás. Y por lo tanto, quiero presentarles una introducción al tomismo, las bases para entender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Es decir, mi objeto aquí es presentarles las herramientas o conceptos básicos necesarios y las referencias necesarias para que ustedes puedan verdaderamente profundizar en esta maravilla que es el tomismo. Bien, he dividido esta presentación en 7 secciones. Primera sección, mi historia con el tomismo. Yo le tengo un cariño muy especial a Santo Tomás de Aquino porque Santo Tomás de Aquino fue, en cierto modo, el instrumento que Dios quiso usar para llevarme a la conversión. Yo era ateo, un ateo anticatólico. Hoy en día, pues en gran parte la gente me conoce, me identifica como apologista católico, defensor de la fe católica, como el que discute con los ateos, etcétera. Pero yo era un ateo anticatólico, o sea, todo lo contrario. Y en mi proceso de investigación para destruir el catolicismo, pues tenía que revisar, para ser intelectualmente riguroso, al teólogo católico más importante de la historia, Santo Tomás de Aquino. Y al explorar especialmente la Suma Teológica, me terminé encontrando con un pensamiento de una rigurosidad, de una profundidad, tal que me dejó impresionado y eventualmente eso fue permeando en mí, comencé a ir aceptando ciertas cosas y finalmente llegué al convencimiento intelectual de que la fe católica, que es la que proclama Santo Tomás de Aquino, es verdad. Entonces, Santo Tomás fue instrumental en ese proceso intelectual de mí, de pasar de ser un ateo anticatólico a ser un católico comprometido con la defensa de la fe. Entonces, eso, para mí el tomismo es muy especial, ¿no? Y, por supuesto, la persona de Santo Tomás de Aquino es también sumamente especial. Hay quienes hacen referencia a él como el más sabio de los santos y el más santo de los sabios.
Y es un poquito lo que yo quisiera en mi trabajo apologético hacer, o sea, que haya sabiduría y que haya santidad. Sí, por supuesto que estoy muy, muy lejos de ese estándar, pero tenemos que tener el estándar correcto. Es decir, si voy a ser un mal alumno, bueno, que sea un mal alumno que luche por sacar la máxima nota, no que se conforme con una baja nota y se quede en esa mediocridad académica, ¿no? Entonces eso, para mí Santo Tomás es una gran referencia, no solo de argumentos o no solo intelectual, sino también de santidad. De hecho, a veces los que estamos en la apologética nos enfrascamos mucho en el trabajo que acumulamos. Nos pasa a todos y es normal, es una tendencia humana, vamos, somos seres humanos, ¿no? Y en el caso de Santo Tomás de Aquino escribió muchísimo, muchísimo, ya lo vamos a ver en esta conferencia. Pero resulta que al final de su vida Santo Tomás tuvo una experiencia mística. Es como que vio la gloria de Dios, o quién sabe exactamente qué habrá visto, pero vio algo de lo divino. Y al despertarse de esa experiencia mística o al volver a conciencia acá en el mundo, Santo Tomás dice, comparado con lo que he visto, todo lo que he escrito no es más que paja, ¿no? Sí, No quería Santo Tomás con esto. Sí, dale, dale. Justamente sobre eso te iba a preguntar. O sea, esa historia es real, o sea, no es una leyenda que se menciona. No, He escuchado sobre eso, ¿no? Que él tuvo como una revelación al respecto y dijo que, bueno, todo lo que había escrito era paja, ¿no? Porque, o sea, con lo que él había visto era muy diferente, o sea, era muy indescriptible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la historia está reportada en, o sea, biógrafos bastante tempranos de Santo Tomás, ¿no? Vamos, no es que tengamos una grabación, pero bajo los estándares históricos, o sea, vamos, esta historia, este evento tiene un reporte razonablemente fiable, y más aún para quienes creemos en la existencia de lo sobrenatural, pues, ¿no? Dicho eso, a mí lo que me llama la atención es que Santo Tomás escribió muchísimo, se esforzó muchísimo durante su vida, o sea, la Suma Teológica, que es su principal obra, es absolutamente gigantesca y él escribió más libros y se consideran en la teología católica pues el mayor portento intelectual de lo que se ha generado en 20 siglos, es una cosa alucinante. Pero Santo Tomás lo consideró todo como paja, ¿no? Y dejó de escribir. En ese sentido, hemos de poner siempre al final a disposición de Dios lo que pase con nuestra apologética, lo que pase con nuestros escritos. Dios al final sabe lo que va a hacer y por qué Él permite las cosas. Y así como a Santo Tomás lo llevó a tener esa experiencia que lo llevó a decir todo esto es paja, pues sí, o sea, yo también quisiera, claro, con temor y temblor, pero quisiera que en algún momento Dios me permita ver, ¿no? Bueno, todo esto que tú has trabajado, al final de cuentas es paja comparado con lo más grande, con el amor, con Dios, etcétera. No es que Santo Tomás, no hay que tergiversar, haya dicho que sus escritos eran falsos. No es que dijo que eran falsos. Cuando se refiere a paja, es en un contexto de una cultura feudal, o sea, algo como de poco valor. Eso. Así, ¿no? No es que esté diciendo que eran erróneos, heréticos o lo que sea, sino que, claro, siempre nos quedamos cortos respecto de Dios mismo. Bien. ¿Sabes qué? He escuchado también, o sea, de muchas personas, igual que tu caso, ¿no? O sea, que siendo ateos se convierten después de leer a Santo Tomás. O sea, Santo Tomás ha ayudado a muchos ateos a comprender un poco más sobre la existencia de Dios, ¿no? O por medio de la filosofía. Por ejemplo, están los casos de filósofos ateos que al profundizar en Santo Tomás, pues se dan cuenta, ¿no? De que obviamente la filosofía racional, pero también necesita la fe para poder entender. Creo que era San Agustín que decía, ¿no? Creo para entender o algo así, ¿no? Creo para entender, entiendo para creer. Y es muy, muy interesante esa visión, ¿no? Que da Santo Tomás a las personas que les gusta profundizar en cuanto al conocimiento, pero es lo que tú dices también. O sea, a Santo Tomás se le atribuye el hacer teología de rodillas, ¿no? Que a él es quien dice esa frase. Y creo que eso es lo que hace falta ahorita en muchos teólogos, ¿no? Sí. Porque se han quedado solamente en el conocimiento, en los argumentos, pero ¿qué ha pasado con esa espiritualidad? Pues se ha hecho como un lado. Y yo digo que eso ha llevado a que diversos grupos, vamos a decir, de la iglesia, que se dedican a la teología, se hayan alejado, ¿no? de la sana doctrina,
porque no se ve esa teología de rodillas, ¿no? Sí, efectivamente, Santo Tomás es un maestro en hacer teología de rodillas. De hecho, Santo Tomás, en sus consejos sobre cómo estudiar, refería que cuando él encontraba un problema intelectual difícil de resolver, se ponía a orar. Se ponía de rodillas a orar y decía que luego de la oración Dios le daba como los elementos necesarios para que en su mente fluya la solución del problema al cual se estaba enfrentando, ¿no? Hay muchos teólogos y también apologistas que ven a las cosas simplemente en un nivel humano y olvidan esta dimensión tan importante, ¿no? Bueno, quiero pasar a la segunda sección de la conferencia, que sería el Corpus Thomisticum, es decir, el conjunto de escritos de Santo Tomás. Ahí quiero compartir pantalla, entonces voy a presentar y ahí te aviso para que me habilites. A ver, creo que ahí está. Sí. Perfecto, ahí se ve mi pantalla. Ya, ¿se ve la página que dice Saint Thomas Aquinas Works in English? Sí, sí. Excelente. Bien, miren, esta página a mí me ha servido mucho, isidore.com Aquinas, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Es una página en inglés, lamentablemente no tenemos algo comparable en español hacia nivel virtual, hasta donde yo sé al menos, ¿no? Y nos trae el Corpus Thomisticum, las obras de Santo Tomás. Y esto es absolutamente alucinante. Miren, voy a aumentar un poquito el tamaño de letra. Comencemos viendo las secciones. Dice, Major Theological Works, o sea, los principales trabajos teológicos de Santo Tomás. El comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Acá viene disponible en latín y en inglés. La Suma contra Gentiles, que es una obra que escribió Santo Tomás para explicar y defender la fe cristiana frente a no cristianos. Los gentiles serían las gentes, los paganos. Fundamentalmente se piensa en los musulmanes, por ejemplo, en el contexto de Santo Tomás, ¿no? De hecho, esa obra la tengo aquí atrás, en la biblioteca. Fue un regalo que hizo un hermano de Estados Unidos. Y claro, me va a tocar bastante tiempo leerla porque es muy gruesa, pero sí, la información, pues... Son obras voluminosas, ¿no? Sí. Y finalmente la más conocida, la Suma Teológica. La Suma Teológica es un libro absolutamente gigante. De hecho, cuando yo estaba, me acuerdo hace unos años en un grupo WhatsApp, yo pues como que difundía mucho el tomismo, ¿no? Y ahí alguien emocionado pasó un PDF con la Suma Teológica. Y el PDF tenía un poquito más de 1000 páginas. Wow. Y yo le respondo el WhatsApp y le digo, oye amigo, está muy bueno que lo hayas compartido, pero date cuenta que allí dice tomo 1. Y resulta que al final de esa versión de PDF eran 4 o 5 tomos, pero pasaban las 4000 páginas, ¿ok? Wow. Hay versiones de la Suma Teológica, por ejemplo, que se han editado y que han salido en 17 tomos. Entonces estamos hablando de un trabajo gigante. Pero hay muchos que piensan que Santo Tomás de Aquino se reduce a Suma Teológica y Suma contra Gentiles. Y esto no es así. Están también el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Pero esos son solo sus principales trabajos teológicos. Pero Santo Tomás también escribió libros específicos de cuestiones disputadas, ¿no? Sobre las criaturas espirituales, la unión del verbo encarnado, una obra muy conocida y muy importante de Santo Tomás, De Veritate, su tratado sobre la verdad. Ahí trata temas muy interesantes, incluidos asuntos relacionados con salvación. De Potentia, sobre la potencia, de Ánima, sobre el alma, de Malo, es sobre el mal. Las discusiones que hace Santo Tomás de Aquino sobre la naturaleza del mal son alucinantes. De hecho, el punto de quiebre que a mí me llevó a considerar definitivamente el tomismo fue la explicación que Santo Tomás da al problema del mal, de por qué existe mal en el mundo, y la concepción metafísica que él tiene del mal como privación del bien. Y bueno, y así otras obras, ¿no? También tiene... El principal argumento que usan los ateos, ¿no? O sea, la cuestión del mal. Y ya Santo Tomás pues, hace siglos lo respondió, ¿no? Efectivamente, ¿no? Te traen el problema del mal como, uy, el gran argumento para tumbarse el teísmo, pero los pensadores teístas lo vienen discutiendo desde hace siglos, en efecto. Luego, los opúsculos de Santo Tomás, el opúsculo más conocido, De Ente et Essentia. Mi amigo, el doctor en filosofía Enric Fernández Gell, por ejemplo, ha profundizado bastante en este opúsculo.
y en lo que algunos llaman la sexta vía para demostrar la existencia de Dios. Y bueno, hay muchos otros libros, ¿no? La Esos también eternidad. los tengo. Bueno, algunos, porque son varios tomos, según tengo entendido. Sí, Pero sí, sí. bueno, esta biblioteca que tengo atrás fue un regalo de un hermano de Estados Unidos, o sea, una donación, y entre esos venían varias obras de los opúsculos teológicos, obras selectas de Santo Tomás de Aquino, pero wow, son más gruesos todavía que la Suma contra los Gentiles. O sea, son más Sí, o sea, si voluminosos. acumulamos, sí. Otro opúsculo muy relevante de Santo Tomás es De Eternitate Mundi, sobre la eternidad del mundo. Ahí Santo Tomás hace un análisis y llega a la conclusión de que incluso si el mundo hubiese existido, entendiéndose por mundo el conjunto de la realidad material, ¿no? El universo, o multiverso si les da la gana, ya. Si el conjunto del universo o mundo hubiera existido eternamente, aún así requeriría de un creador. O sea, esto quiere decir que el argumento tomista para la demostración de la existencia de Dios como una causa primera no depende de que el universo haya tenido un inicio. Ojo, Santo Tomás defiende que el universo tiene un inicio en virtud de la revelación cristiana, Santo Tomás lo afirma, pero el argumento filosófico que él plantea es de orden más general todavía, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver muchos más, ni siquiera podría nombrarlos todos, ¿no? Pero como pueden ver, hay muchos opúsculos de Santo Tomás y acá están disponibles en latín y en inglés. Santo Tomás no solo tocó cuestiones teológicas abstractas, sino también cuestiones políticas. Por ejemplo, De Regno es el tratado de Santo Tomás sobre el reinado, sobre el arte de gobernar, ¿no? Bueno, acá tiene unas responsiones divididos en artículos. Vamos a esta otra parte. A ver, miren, acá. Comentarios sobre Aristóteles. Tiene múltiples comentarios sobre Aristóteles. Santo Tomás, pues, amaba a Aristóteles, ¿no? Por eso se suele hablar del pensamiento aristotélico tomista. Entonces se comenta la física. Hace tiempo escuché que decían que Santo Tomás bautizó a Aristóteles. No sé si había escuchado esa frase, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, Santo Tomás no aristotelizó el cristianismo. Hay quienes de forma errada o ignorante lo piensan en esos términos, ¿no? Como que Aristóteles se convirtiera en la nueva regla de fe y que si algo no cuadra con Aristóteles, entonces los católicos o los tomistas estamos en problemas. No, no es que Santo Tomás aristotelizó el cristianismo. No, Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. Esto es que tuvo también que pulirlo y purificar a Aristóteles. Hay ciertos puntos de Santo Tomás donde también se va a alejar de Aristóteles, va a discrepar de Aristóteles, y hay puntos donde va a ir más allá de Aristóteles, porque Aristóteles no es lo último que nos vaya a cerrar toda la comprensión posible, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno. Como se puede ver, pues muchas obras de Aristóteles están comentadas: la física Aristóteles, De Anima, el tratado sobre el alma Aristóteles, la ética a Nicómaco, ¿no? Del famoso libro Aristóteles, la política y, por supuesto, no podía faltar la metafísica de Aristóteles, un libro extraordinario, pero ya siendo muy amplio hablar sobre Santo Tomás de Aquino, no quiero ceder a la tentación de comenzar a hablar también de Aristóteles, así que salto a otra sección. Otros comentarios, dice. Acá está el tratado sobre los nombres divinos de Dionisio, ¿no? La Trinidad de Boecio, o según Boecio, etc. Entonces hay esos comentarios que ha hecho Santo Tomás a libros de otros autores. En particular, Santo Tomás valoraba mucho a Dionisio y a Boecio, a estos filósofos. Y algo que muchos desconocen es que Santo Tomás no simplemente es un teólogo, así que te habla en términos de tratado teológico y punto. Santo Tomás tiene comentarios bíblicos. Tomista que se respete no puede desconocer los comentarios bíblicos de Santo Tomás, que son una maravilla. Tiene comentarios a los Salmos, a Job, a Isaías, a Jeremías con Lamentaciones. Hace la recopilación Santo Tomás también de la llamada Catena Áurea, que es tomar los textos de los 4 evangelios y cruzarlos, por decirlo así, con lo que los padres de la iglesia han dicho sobre esos pasajes. Qué bonito leer los evangelios a la luz de la patrística y la patrística a la luz de los evangelios.
Eso Santo Tomás hizo esa recopilación alucinante. Tiene comentario al Evangelio de San Mateo, un comentario propio, el comentario al Evangelio según San Juan, extraordinario ese comentario, una profundidad filosófica enorme. Comentario a los Romanos, comentario a Primera y Segunda de Corintios, a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. O sea, Santo Tomás ha comentado prácticamente todas las epístolas paulinas, si no es que todas. La verdad es que ni he contado, creo que están todas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Santo Tomás ha comentado todas las epístolas paulinas. Wow. Bueno, y entre otros libros también populares, ¿no? Como su comentario a los 10 mandamientos, al Padre Nuestro, la exposición del Credo de los Apóstoles, etc. La obra de Santo Tomás es gigante. Sí. O sea que uno, por lo menos si se va a dedicar al tomismo, tiene que leer bastante. Sí, ahora vamos a explorar tercera sección de la conferencia, la he titulado Navegando la Suma Teológica. Entonces, ahora hemos navegado el corpus tomístico, o sea, un conjunto de obras, pero vamos a agarrar una de esas obras y vamos a explorar un poquito más a fondo una de ellas. Por supuesto, la más conocida y relevante de Santo Tomás, la Suma Teológica. Voy a volver a compartir, ahí te aviso. Ya está, bacán. Ahí se puede ver la pantalla Suma Teológica. Sí, sí. Perfecto, voy a agrandar la letra también. Esto lo encuentran en la página hjg.com.ar Sumat, ¿ya? Ojo, yo sé que hay discusiones sobre cuál es la mejor traducción de la Suma Teológica, ¿ok? Y que se puede decir que lo mejor es leerlo en latín, etcétera, etcétera. Está bien, pero si alguien quiere tener un acceso rápido, ¿no? La verdad que esta página da un acceso bastante rápido, simple y amigable a las cuestiones de la Suma Teológica. No es que yo estoy diciendo que esta es la traducción perfecta o algo así, ¿no? Porque también hay algunos tomistas puristas que pueden repudiar totalmente esto. Pero para alguien que quiere un acceso rápido, fácil, navegable por la Suma Teológica, esta página sirve bastante bien. ¿Esta traducción sería la de la BAC? ¿O? No, creo que no es la de la BAC. Okay. Pero no estoy 100% seguro, a decir verdad. Tendría que verificarlo. Ya. Bueno, la Suma Teológica está dividida en 3 partes. La primera parte o prima y la segunda parte de la Suma Teológica quedó tan grande que Santo Tomás tuvo que partirla en 2. La prima secunde, o sea, la primera parte, la segunda parte, y la segunda secunde. La segunda parte, la segunda parte. Luego tienes la tercera parte o tertia, pero esta quedó inconclusa. Y Santo Tomás no terminó la Suma Teológica. O sea, el trabajo teológico más extraordinario de la historia, podría decirse a nivel de, pues, teólogos cristianos, ¿no? Sería la Suma Teológica. Claro. Y se quedó sin terminar, ojo. Y ojo, asimismo Santo Tomás no planteaba la Suma Teológica como, uy, aquí vamos a agotar toda la teología. No. ¿Saben qué significa suma, señores? Suma quiere decir resumen. Santo Tomás hizo la Suma Teológica con el objetivo de que sea unas notas de resumen sobre lo principal de la teología. Wow. Esto es loquísimo, ¿no? Esta obra que ha llegado a ser editada, por ejemplo, como en 17 tomos, es simplemente un resumen de teología. Así, por ejemplo, cuando ateos te vienen a objetar sobre las 5 vías, te agarran unos parrafitos nomás y no se dan cuenta que es un resumen que trae toda una comprensión metafísica detrás, ¿no? Que muchas veces pierden de vista. Rápidamente. Pero antes de eso, explicar que el suplemento son unas notas que Santo Tomás dejó y algunos discípulos pues organizaron y pusieron en la forma de artículos adicionales de la Suma, pero no viene propiamente de puño y letra de Santo Tomás. Así que yo personalmente me cuido de no citar esa parte y en particular no la he leído mucho, ¿no? O sea, yo quiero citar nomás lo que esté, por decirlo así, garantizado. Dicho eso, primera parte, trata sobre los fundamentos de la teología, discute de la cuestión 2 a la 26 sobre Dios uno,
no los atributos de Dios, que Dios existe, la simplicidad divina, su eternidad, inmutabilidad, conocimiento, voluntad, etc. Luego de la cuestión 27 a la 43 discute sobre Dios en cuanto a Trinidad, el engendramiento del Hijo, la procesión del Espíritu Santo, las relaciones de las personas divinas, las misiones de las personas divinas, etc. Luego habla sobre Dios creador, o sea, Dios en tanto creador del mundo. Habla sobre la providencia divina, sobre la duración del mundo, etc. Y luego pasa a hablar sobre las criaturas. Primero los ángeles, de la cuestión 50 a la 64. El hombre, de la cuestión 75 a la 102. Ahí aborda asuntos como cuál es la bienaventuranza del hombre, cuál es la definición del hombre, sobre el cuerpo, sobre el alma, sobre el libre albedrío, el intelecto, la voluntad. Y también trata sobre el cosmos, ¿no? El universo, de la cuestión 103 a la 119. Luego, en la prima secunde, habla sobre la bienaventuranza y el fin del hombre. Esto a mí me encantó, de la cuestión 1 a la 5, discute sobre la felicidad. Santo Tomás comienza mostrando qué sí es la felicidad y qué no es la felicidad. Y la verdad, a mí eso yo lo leí siendo adolescente, y un adolescente que requiere pues un camino, una orientación de cómo llevar su vida, que te diga qué cosa sí es la felicidad y qué no, la verdad que ayuda mucho. Discute sobre los actos humanos, las pasiones, los hábitos, qué es la virtud, los dones, el vicio y el pecado. Habla sobre la ley en general, la ley antigua, la ley nueva, o sea, la ley antigua, ¿no? La mosaica, la ley nueva, la ley de Cristo. Nos habla, por supuesto, de la gracia. Lo que habla Santo Tomás sobre la gracia es bellísimo. A mí me ha servido mucho a nivel intelectual y espiritual, de la cuestión 109 a la 113 de la prima secunde, y finalmente el mérito en la cuestión 114. Dante, podemos decir que la Suma Teológica, o sea, es un resumen, como bien lo dijiste, pero de teología moral y doctrinal, ¿no? O también menciona otros puntos allí. Pues mira, cuando discute sobre la ley se mete hasta asuntos de teología política o derecho. Yeah. Discute asuntos también de pensamiento económico. Yo tengo alguna conferencia, por ejemplo, sobre el pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino, y la mayoría de citas salen de la Suma Teológica. Wow. Entonces, es alucinante. Hay teología espiritual también, la secunda secunde. Virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Los carismas, los estados de vida. Tienes toda una teología espiritual aquí. Y viene cristología también en la tercera parte, sobre Cristo, su encarnación, sus cualidades, su vida. Dentro de la cristología, Santo Tomás habla sobre la Virgen María. Como tradicionalmente hacemos los católicos, es decir, entender la Mariología en el marco de la cristología. A veces se puede sacar de contexto algo que decimos en Mariología, ignorando el hecho de que cualquier cosa que decimos en Mariología tiene su antecedente, su referencia o su marco en cristología, ¿no? Y Santo Tomás lo trató así también. En cuanto a los sacramentos, habla de los sacramentos en general: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, y ahí quedó Santo Tomás y la Suma Teológica inconclusa. No. Mira, yo pensé que solamente, porque claro, yo no, te voy a ser sincero, yo no he leído la Suma Teológica como tal. Lo que he hecho es, esa página la conocía, ¿no? Esa página que comparte, porque allí buscaba yo, por ejemplo, si leía un libro y hacía una referencia, ¿no? Suma Teológica, primera, segunda parte, tal, artículo tal, y yo, bueno, voy a verificarla, porque, bueno, tú sabes que me gusta siempre verificar las fuentes y todo, y la buscaba allí, ¿no? Pero es eso, o sea, he leído algunas partes, pero nunca me he dedicado a leerla organizadamente, sistemáticamente, porque de verdad que, bueno, para comenzar hay que prepararse, y eso te iba a preguntar también, es decir, uno puede leer la Suma Teológica dependiendo del tema que uno quiera, ¿no? Porque veo que lo trata de... Pero si uno quisiera introducirse a la Suma Teológica, me imagino que hay libros, ¿no? O sea, que te introducen a conocer el pensamiento de la Suma Teológica. Sí, en habla inglesa hay uno bastante bueno del filósofo Edward Fesser, que, como tú comentabas, es uno de estos casos de un ateo
que comienza a profundizar en Santo Tomás y se vuelve católico. Exacto. Edward Fesser tiene un libro titulado Aquinas, A Beginner's Guide. Traducido sería Aquino, una guía para principiantes. Y justo esta pregunta que haces lleva a la cuarta sección de esta charla, que es el lenguaje aristotélico. Muchas personas como que le tienen miedo a la Suma Teológica, ¿no? O sea, como que hoy no me voy a meter a leer eso. A ver, yo diría en primer lugar que si esperamos estar perfectamente listos para entender la Suma Teológica antes de leerla, nunca la vamos a leer. Es como que esperemos estar perfectamente listos para aprender a nadar antes de tirarnos al agua, ¿no? O sea, no es un proceso. Entonces yo diría a la gente, métase y lo que no va entendiendo va profundizando, va preguntando, ¿no? Pero sí es cierto que se requiere un cierto código de lenguaje, entender unos conceptos aristotélicos. Pero con conceptos aristotélicos más o menos básicos se puede entender bien el pensamiento de Santo Tomás. De hecho, el filósofo Peter Kreeft, que es un converso del protestantismo al catolicismo, decía que Santo Tomás es uno de los filósofos más claros que hay. Que una vez que se entiende el lenguaje aristotélico que él usa, entender después a Santo Tomás no es demasiado difícil. Por supuesto, habrá detalles o pasajes difíciles, pero no es como que estés leyendo a Heidegger o Hegel, que son particularmente oscuros, pudiendo ser más claros, ¿no? Santo Tomás, entonces, se hace oscuro en gran parte para quienes no entienden el lenguaje aristotélico. Y hay muchos que se quieren meter a criticar a Santo Tomás, así, sin entender lo básico de las distinciones aristotélicas, o el trasfondo cristiano de Santo Tomás también, ¿no? Dicho eso, entonces, quiero brindar algunos conceptos básicos que deberíamos tener los que nos vamos a introducir a la Suma Teológica. Conceptos aristotélicos. Por ejemplo, el concepto de sustancia y accidente. La sustancia es aquello por lo cual una cosa es lo que es. Así, por ejemplo, yo soy ser humano. Soy ser humano. La sustancia tiene el carácter de identificar a una cosa con una cualidad general, ¿no? O sea, acá hablamos, por ejemplo, de mi sustancia humana, no de ser Dante Urbina con lentes y bigote y sentado aquí, no, sino la sustancia de que soy un ser humano, ya. Entonces, hay esa sustancia. Ahora bien, los accidentes, en cambio, son ciertas características o cualidades, son de orden adjetivo, por decirlo así. La sustancia es lo sustantivo, lo que es, y los accidentes serían lo adjetivo. Y los accidentes pueden ir y venir sin ser definitorios de la sustancia. Por ejemplo, yo soy un ser humano. Me quito los lentes, sigo siendo un ser humano. Me pongo los lentes, sigo siendo un ser humano. Me afeito el bigote, sigo siendo un ser humano. Incluso yo podría disfrazarme de tigre y sigo siendo ser humano. Y quien me vea podría ver toda una apariencia de tigre. Podría poner un disfraz ahí de tigre, así bien realista, y alguien ve los accidentes, ve las apariencias y dice, ahí hay un tigre. Pero esos accidentes no cambian la sustancia misma, que es que soy un ser humano, por más que me vista de tigre, ¿no? Entonces, no porque uno se crea un tigre o se vista de tigre, se convierte en un tigre. Las sustancias son lo que son. Entonces... Dante, una duda que tengo, disculpa. Sí. O sea, ¿se puede decir sustancia igual que esencia? O sea, ¿se pueden usar indistintamente? ¿O en el lenguaje tomista o aristotélico cambia un poco eso? Porque una vez me cuestionaron eso, pero, como te digo, la verdad desconozco allí si hay una diferencia. Sí, eso ya sería meternos en detalles más técnicos. Digamos, en términos generales, los conceptos se pueden utilizar más o menos como intercambiables, pero si queremos ponernos rigurosos, ya tendríamos que ir a cuestiones como el latín y hacer hasta distinciones entre sustancia, esencia y el S, que se escribe con E, dos S y otra E, ¿no? Entonces, o el ente y la esencia, sí hay distinciones técnicas que son complejas, ¿no? Pero al menos en un primer nivel, entiéndase por sustancia aquello que es definitorio de que un ser sea cierto ser. Y los accidentes, características adjetivas que pueden darse o no darse, o ir o venir, fluctuar. Yo, cuando tenía 3 meses, era un ser humano. Hoy en día soy un ser humano. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre y nadie me veía, era un ser humano.
cuando yo estaba en el vientre de mi madre, incluso antes de que mi madre supiese que estaba embarazada, yo era un ser humano ahí. Entonces, nuestras percepciones sobre los accidentes no son condicionantes sobre la realidad de la sustancia, por si acaso. Por ejemplo, yo puedo ver a lo lejos en una tarde donde está cayendo el sol, una oveja, y pensar que es un perro. Digo, mira, ahí hay un perro. Y para los accidentes me parece que es un perro, y lo veo como accidentes de perro, pero en realidad es una oveja. Entonces, en sustancia es oveja. Entonces hay que entender también esto, ¿no? Que los accidentes pues pueden cambiar, fluctuar, y que nuestras percepciones no son infalibles, pero igual las cosas son lo que son, según el orden que Dios haya puesto. Otra distinción importante es entre materia y forma. Para Santo Tomás, pues la materia se entiende como el cúmulo de la mole física, por decirlo así. En cambio, la forma, el término forma en Santo Tomás, no lo entiendan tipo forma geométrica, como que la forma, el triángulo es que es triangular, o el círculo es circular, o que un gordo es redondo, ¿no? No. El término forma en Santo Tomás tiene más bien conexión con el término sustancia. O sea, la forma en el lenguaje aristotélico se asocia a lo que la cosa es. Entonces, por ponerles un ejemplo, una materia puede presentarse de distintos modos. Si yo una cierta materia, harina, huevos, azúcar, etcétera, la dispongo de cierto modo, puede tener la forma de galleta o de torta. Entonces, cuando hablamos de forma, ojo, nos referimos a que tiene un ser, una sustancia tal que lo lleva a ser identificable con un concepto. O más bien es identificable en un concepto en virtud de su forma. Una torta tiene una realidad tal que deducimos el concepto de torta. O aplicamos o le asociamos el concepto de torta. La materia, la masa de la torta, tú la puedes revolver, de una torta que está bonita, por ejemplo, que te hayan hecho para tu cumpleaños, una torta bonita, y tú la puedes revolver así, hacerle una masa informe, y ya no sería una torta. Ahora bien, ahí ha habido un cambio de materia. En el lenguaje tomista, no, sería la misma materia. O sea, es la misma mole física, tanto en la torta bien hechecita que dice feliz cumpleaños, Richibel, con la velita, como en la masa que alguien malvado hizo así, que quiso arruinar su cumpleaños, digamos, ¿no? Entonces, la materia en ambos casos es la misma, pero la forma es tal que en el primer caso es una torta y en el segundo caso, pues es una masa ahí informe, ¿no? Otra distinción importante es entre potencia y acto. La potencia es la posibilidad de ser, el acto efectivamente ser. Por ejemplo, pensemos en un penalti en el fútbol. El balón en el área de penalti en potencia es un gol. Cuando el jugador de fútbol lo patea y pasa el arco, ¿no? Anota, se convierte en un gol en acto. Si uno está estudiando una carrera de ingeniería, es un ingeniero en potencia. Cuando termina la carrera y se titula, es un ingeniero en acto. Cuando yo no tenía mis hijos, yo era padre en potencia. Ahora que tengo hijos, soy padre en acto. Entonces, me hiciste recordar una foto que tú publicaste cuando le regalaron una ropita a tu hijo, ¿no? Que decía tomista en potencia. me recordé de eso, ¿no? Y tiene que ver con... sí, es cierto. Sí. Le regalaron Exactamente, es un tomista en potencia, ¿no? Con un padre tomista, obviamente. Quiero agradecer muchísimo a la persona que envió ese regalo, que no he descubierto quién fue. No he descubierto quién ha sido. Lo pregunté en la publicación, nadie dio razón. Entonces, bueno, si estás viendo este video, muchas gracias por ese detalle que tuviste para con mi hijito, ¿no? Eso de tomista en potencia. Bueno, vamos a otro concepto básico, lo que es el movimiento. Para Santo Tomás, movimiento no se entiende meramente como la locomoción, como el cambio de lugar, por ejemplo, que este vaso yo lo pasé de aquí a acá. O sea, esa es una mera locomoción, ¿ya? Pero el movimiento en la visión tomista es algo más profundo. El movimiento es el paso de la potencia al acto. Por ejemplo, si yo estoy quieto, y
paso de no pensar en un pingüino a pensar en un pingüino, estoy pasando de potencia al acto, aunque físicamente no me haya movido. Incluso para poner una analogía más clara, podríamos pensar en experiencias cercanas a la muerte, donde el cuerpo está físicamente muerto, no hay ningún movimiento físico, uno no se mueve, no hay locomoción, y la persona tiene todas unas experiencias intelectuales, mentales, espirituales, psíquicas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el lenguaje tomista, movimiento es todo paso a la potencia al acto, no necesariamente implica algo físico. El movimiento es fundamentalmente metafísico en ese sentido. Finalmente, hay que distinguir 4 tipos de causas en el lenguaje aristotélico para entender mejor a Santo Tomás. La causa material, formal, eficiente y final. Vamos a tomar el ejemplo de la torta. La causa material. La causa material son los materiales con los cuales está hecha la torta. Harina, leche, huevos, azúcar, chantilly, etc. La mole material, tal cual, ya. Es la causa material de la torta. La causa formal tiene que ver con la esencia de la torta. Podríamos decir que la causa formal, en cierto modo, es la idea de torta que tiene la persona en su mente que prepara la torta. Okay. O sea, hay una forma, en el sentido de esencia, de lo que es una torta, y esa forma se plasma en la realidad de la torta. Entonces, la causa formal de la torta es, en cierto modo, esa idea de torta. Luego, la causa eficiente. La causa eficiente es, digamos, los pasos que se van a tomar para que la torta sea como es específicamente y no de otra forma. Por ejemplo, ponerla al horno tantos minutos. Si la pones mucho más que eso, sale un carbón gigante. Si la pones menos, sale una masa rara. Entonces, una causa eficiente allí es algo que opera para que esto sea específicamente un modo y no de otro. Si yo me peino para un lado en vez de para otro, eso es una causa eficiente. Podemos pensar ejemplos, digamos, un poco más elevados. Si Dios establece un universo donde haya criaturas con libre albedrío, hay una causa eficiente allí, Dios estableciendo eso en lugar de un universo donde no haya criaturas con libre albedrío, y etcétera, ¿no? Entonces, la causa eficiente es aquella en virtud de la cual una cosa es como es en específico y no de otro modo. Entonces, cuánto se echó de azúcar, de sal, cuántas vueltas se le dio a la masa, todos esos detalles serían la causa eficiente de la torta. La causa, por último, final, es la finalidad o propósito. Por ejemplo, se puede decir que se hizo una torta a causa de que es el cumpleaños de Richbel. ¿Cómo funciona como causa? Por propósito. Dado que hay el propósito de que hay que hacer una torta para su cumpleaños, se hace la torta. Entonces, la finalidad también funciona en cierto modo como causa. Y esos son unos términos básicos que habría que entender. Wow. Fíjate que, te voy a ser sincero, a mí la filosofía me ha costado, ¿no? Porque yo prácticamente, bueno, tú sabes, he estudiado autodidacta, ¿no? O sea, no tenía como tal dónde estudiar, hasta ahora que estoy estudiando la licenciatura en teología, y obviamente voy a ver filosofía y todo eso, pero siempre me ha parecido un poco complicado, pero ahora que tú lo explicas de esa manera, oye, ahora lo entiendo un poco mejor, ¿no? Por eso digo que se necesita alguien que lo explique así de esa manera. Yo recuerdo que mi profesor trataba de dar ejemplos, pero los ejemplos no los captaba. Ahora con el ejemplo de la torta, oye, entiendo mejor cada término, el significado, todo ello. Y bueno, de verdad agradecido, Dante, por esa explicación muy ilustrada, ¿no? Para poder entenderlo. Y sé que, bueno, los que estén viendo van a entenderlo también, ¿no? Si les interesa el tema. Perfecto. Vamos a la quinta sección. Las fuentes de Santo Tomás. Razón natural, escritura, tradición y magisterio. Quien lea los escritos de Santo Tomás va a tener muy claro esto. Santo Tomás usa la razón natural, ciertamente. Pero Santo Tomás también usa la escritura y usa la tradición. Santo Tomás no es solo escritura, ¿no? Ni solo escritura. Y usa el magisterio. Y los tiene por regla de fe y por regla vinculante de fe. Santo Tomás no va a agarrar y sacar una interpretación de la Biblia porque a él le parece que sea contraria a lo que ha definido el magisterio. Estamos hablando del siglo XIII, claro está. O sea, hay unas cosas definidas por el magisterio
Y lo que está definido por el magisterio, cuando escribe Santo Tomás lo ve como regla vinculante, ¿no? En ese sentido, Santo Tomás es una fuente segura. Él no es un filósofo que se pone a especular como le da la gana, de forma irresponsable o libre, entre comillas. Santo Tomás sabe que la libertad en plenitud está en la verdad os hará libres. Y sabe que la enseñanza de la iglesia es verdad, que Dios nos lo ha puesto como un regalo de verdad. De este modo, Santo Tomás usa la razón en armonía con las escrituras. Lea las escrituras en continuidad con la tradición y entiende todo esto en línea con lo que ha definido el magisterio. Entonces, Santo Tomás tiene esa visión, y cuando ustedes lean la Suma Teológica van a encontrar un montón de citas bíblicas. Pónganse a leer la Suma Teológica y pongan un palito en un papel cada vez que Santo Tomás hace una cita o referencia bíblica. Se va a llenar, va a aparecer un papel de color negro si es que es blanco y agarran un lapicero negro. Pero no solo eso, Santo Tomás cita patrística de modo alucinante, cita muchísimo a San Agustín. O sea, si quieren un pensador agustiniano, no tienen que fijarse en Calvino. O sea, no, ya tenemos a Santo Tomás. ¿Para qué vamos a estar viendo a Calvino cuando Santo Tomás te muestra a San Agustín bien leído, en contexto y con una profundidad filosófica que Calvino, sinceramente, se queda corto frente a la estatura de Santo Tomás, ¿no? Cita mucho a San Agustín, su padre de la iglesia preferido. Asimismo, Santo Tomás cita mucho a San Atanasio, a San Ambrosio, a Crisóstomo, a San Hilario. Cita un montón de padres de la iglesia. La verdad es alucinante el conocimiento bíblico y patrístico que tiene Santo Tomás. Y pensar que eso se hacía en una época sin internet, ¡wow! Es un monstruo. Luego, magisterio. Santo Tomás cita las definiciones de los concilios como cosa vinculante. No dice, bueno, vamos a ver si la escritura le da la razón o si mi razón natural está de acuerdo con, ¿no? O sea, el concilio tal define esto, punto. Fin de la historia, ¿no? Entonces esas son las fuentes del pensamiento de Santo Tomás. No sé si algo quieres comentar ahí. No, que bueno, es importante lo que mencionas o sea, digamos que las fuentes en las que se basaba Santo Tomás, ¿no? Que no era sola escritura, porque por allí hay algunos que dicen, ¿no? Santo Tomás de Aquino defendía la sola escritura, etcétera. Y lo que hacen es tergiversar, ¿no? Hasta el mismo concepto de sola escritura, para tratar de meterlo en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pero sí me surge una duda, si me la puedes responder rápidamente, Dante, claro, si tienes conocimiento al respecto, es que dicen que Santo Tomás de Aquino era aristotélico, ¿no? O sea, porque seguía el pensamiento de Aristóteles, mientras que San Agustín era platónico, ¿no? Según lo que he escuchado. Entonces muchos contraponen las dos filosofías. Pero si Santo Tomás se basaba en los escritos de San Agustín, él no veía problema entonces con el pensamiento platónico, o no sé cómo se podría ver allí eso. Es un buen punto. En primer lugar, Santo Tomás es un buen católico que sabe que el consenso de los padres de la iglesia es vinculante, pero que ningún padre de la iglesia considerado individualmente es infalible. Entonces, Santo Tomás tiene una particular devoción intelectual por San Agustín, pero no es que tenga que darle la razón a absolutamente todo lo que ha dicho San Agustín. Entonces, Santo Tomás tiene sus puntos de diferencia con San Agustín. Sin embargo, esos puntos de diferencia son marginales, puntuales y menores. Pensar que es como una contraposición de el platónico Agustín versus el aristotélico Santo Tomás sería pensar erradamente. Y de hecho es pensar erradamente también por una simplificación grosera de la historia de la filosofía. O sea, poner a Aristóteles y a Platón como absolutamente en contraposición. No es el caso. Investigación académica más reciente encuentra cada vez más un Aristóteles bastante más platónico de lo que inicialmente se solía pensar y un Platón bastante más aristotélico de lo que inicialmente se solía pensar. El principal contraste filosófico entre Platón y Aristóteles se relaciona con la teoría de las ideas de Platón. Pero el propio Platón comenzó a introducir cuestionamientos sobre su teoría de las ideas. Hay escritos donde Platón comienza a cuestionar también la teoría de las ideas. Entonces, a veces simplemente se dice, Platón igual, teoría de las ideas, idealismo, todo lo ve abstracto, Aristóteles ve las cosas concretas, entonces están contrapuestos. Y no es tan así. Ciertamente hay divergencias, ¿no? Hay divergencias, pero no son
tampoco tan marcadas. Además de eso, Santo Tomás cita más a Agustín para temas teológicos. En asuntos filosóficos no lo suele citar tanto, lo cita más a Aristóteles, entonces no, se ve menos conflicto. Pero también hay que recordar que Santo Tomás, cuando necesita, corrige a Aristóteles. Si Aristóteles en determinados momentos es como muy, entre comillas, materialista, o sea, muy pegado ya demasiado a lo concreto y no da suficiente espacio a lo trascendente, sobrenatural o espiritual, Santo Tomás no dice, oh, Aristóteles es la regla, no podemos romper con la regla de fe que es Aristóteles. No, o sea, Santo Tomás dice, Aristóteles en esto se equivocó y ya está, no hay problema. Yo creo que allí le destrozaste los sueños a algunas personas, ¿no? Que les gusta usar esos argumentos de que, bueno, se contraponen, o cómo Santo Tomás va a usar Aristóteles, pero Aristóteles tenía otra definición de este término, ¿no? Pero es eso, o sea, no se toma en absoluto todo el pensamiento, sino algunas ideas digamos, de diversos pensadores, ¿no? Porque, como bien dice, la obra de Santo Tomás es muy amplia, y bueno, el mismo San Pablo, ¿no? Tomaba de poetas paganos, ¿no? Según tengo entendido por la escritura. Entonces, eso es algo que se ha hecho en el cristianismo a lo largo de la historia. Y Así eso es importante no decir que hay una contraposición entre Aristóteles y Platón. Muy buena esa aclaración, Dante. Por último, para cerrar la conferencia, quisiera dar como una muestra de casos de la Suma Teológica puntuales para que puedan ver la estructura por dentro, porque hasta ahora lo que vimos de la Suma Teológica, ¿qué fue? El índice. Entonces, ni siquiera llegamos a entrar a una cuestión, vamos a entrar para ver cómo es. Vamos a plantear primero una cuestión de teísmo, ¿ya? Entonces, ahí estoy compartiendo pantalla. Bacán. Miren, en la Suma Teológica prima cuestión 4 sobre la perfección de Dios. Miren cómo discute Santo Tomás sobre esto. Artículo 1. ¿Dios es o no es perfecto? Santo Tomás no lo da por sentado. Va a desmenuzar el asunto y va a comenzar con objeciones. Objeciones por las que parece que a Dios no le corresponde ser perfecto. Y se comienza a poner objeciones a sí mismo. O sea, argumentos en contra de que Dios sea perfecto. Y miren cómo Santo Tomás va a resolver una cuestión filosófica con Biblia. O sea, aquellos que se pretendan tomistas y crean que no se puede hacer esto, pues tendrían que revisar con más cuidado, ¿no? Santo Tomás pone 3 argumentos filosóficos. Miren, en ninguno citó la Biblia. Puro argumento filosófico las objeciones. ¿Y cómo las contradice? Contra esto está lo que se dice en Mateo 5:48. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Ese es Santo Tomás. Y luego el respondo. Bueno, y ahí Santo Tomás da una respuesta filosófica. Claro, yo no estoy diciendo que Santo Tomás sea sola Biblia o algo así, ¿no? Pero da este argumento, ¿no? Da toda una argumentación racional de por qué Dios es perfecto y luego refuta una por una las objeciones que él mismo se puso. Luego va otra cuestión, otro artículo, artículo 2. En Dios, ¿están o no están las perfecciones de todas las cosas? Y desarrolla con la misma estructura. Se pone objeciones, pone una autoridad en contra, responde con argumentos racionales y resuelve las objeciones. Artículo 3. ¿Puede o no puede alguna criatura ser semejante a Dios? Y analiza también, ¿no? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Santo Tomás defendiendo una proposición de cristianismo en general. Hasta ahora hemos visto defendiendo una proposición de teísmo, que Dios es perfecto. Ya. Suma Teológica prima cuestión 27, sobre el origen de las personas divinas. Discute sobre la Trinidad. Miren todas las cuestiones que analiza. ¿Hay o no hay procesión en las personas divinas? En las personas divinas, ¿puede o no haber alguna procesión ser llamada generación? ¿Hay o no en las procesiones divinas otra distinta de la generación de la palabra? Ahí se refiere al Hijo, ¿no? La palabra, el verbo. En las personas divinas, ¿la procesión de amor es o no es generación? Se refiere a la procesión del Espíritu Santo. 5. ¿Hay o no hay en las personas divinas más de 2 procesiones? O sea, se plantea si puede haber más, ¿no? Entonces, como ven, o sea, Santo Tomás discute este asunto de la Trinidad aquí y se pone objeciones a sí mismo, objeciones complicadas, las resuelve. Acá usa la Escritura, por ejemplo, contra esto, Juan 8:42, yo salí de Dios.
y su respuesta racional, y luego responde las objeciones. Finalmente, para aquellos que piensan que Santo Tomás era un protoprotestante, ¿no? Hay quienes han llegado a esos extremos. Vamos a mostrar que Santo Tomás defendió también visiones distintivamente católicas. Por ejemplo, la virginidad de María, Suma Teológica, parte tercera, cuestión 28. La Madre de Dios fue virgen al concebir a Cristo, fue virgen en el parto, permaneció virgen después del parto, hizo voto de virginidad la Madre de Dios, y en cada una de estas cosas se plantea objeciones, las responde, pone un contraesto con alguna autoridad patrística o escritural y refuta las objeciones. Varias de las objeciones que los protestantes ponen hoy en día a la fe católica, ellos que vienen del siglo XVI en adelante, ya las resolvió Santo Tomás poniéndose a sí mismas esas o mejores objeciones en la Suma Teológica, donde trata muchos temas también como la Eucaristía, la intercesión de los santos, etcétera. O sea, temas distintivamente católicos. Ese es Santo Tomás y eso es lo que les quería presentar. No, gracias, Dante, ¿verdad? Muy, muy interesante, muy buena la enseñanza. Y sabes que me hiciste recordar una vez que estaba debatiendo y alguien quiso citar a la Suma Teológica, pero claro, yo tengo la Suma Teológica en digital, ¿no? Y la he leído, como te digo, también para verificar y todo. Y obviamente sé cómo es la estructura, ¿no? Primero son las objeciones, luego viene el contraesto y luego la respuesta a cada una de las objeciones. Pero resulta que esta persona con la que estaba debatiendo citó fue las objeciones como si fueran argumentos de Santo Tomás. Y yo le digo, ¿tú te das cuenta de lo que estás citando? Dice, sí, a Santo Tomás de Aquino. Y yo, pero tú sabes cómo se lee la Suma Teológica. O sea, se lo dije no en un sentido de ofenderlo, sino en un sentido de que, bueno, se debe entender. Y él me dice, sí. Y yo le digo, bueno, pero puedes mostrar. Y él mostró pantalla. Y cuando muestra pantalla, él se da cuenta de que estaba mostrando las objeciones, ¿no? Y yo le digo, bueno, ahora busca la respuesta a esa objeción y allí va a estar el argumento de Santo Tomás. Eso pasa por no conocer justamente todo lo que nos has compartido hoy. De verdad que, bueno, estoy muy agradecido. Yo sé que los hermanos que vean esta transmisión, este video, también lo van a estar porque es importante conocer el pensamiento tomista, más allá si uno se vaya a dedicar, ¿no?, a ser tomista o no, forma parte del pensamiento de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y como te había dicho, creo que fue el Papa León XIII, ¿no?, el que mencionó que el pensamiento tomista está arraigado en la teología católica, pero haciendo, claro, sus diferencias. O sea, no es todo como tal, sino gran parte de lo que expuso Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, Santo Tomás es un teólogo que definitivamente tenemos que conocer, ¿no? O sea, no lo podemos pasar por encima. Claro, no todos se van a dedicar a conocer todo sobre Santo Tomás. De hecho, no creo que sea factible. Yo no es que lo conozca todo sobre Santo Tomás. No he leído todas las obras, por ejemplo, que les he mostrado ahí. No me alcanzaría la vida. Pero de que haya que conocer algo sobre Santo Tomás, sí, o sea, es alguien muy, muy valioso para la iglesia y el tomismo nos da una apologética y una teología sólida y poderosa. Así es. Y no solamente, ahora que entramos en la parte apologética, no solamente para responder a los ateos, porque como bien dijiste, ¿no? O sea, se puede mostrar la existencia de Dios, se puede mostrar la religión cristiana, el catolicismo, pero también, por ejemplo, tiene una obra donde responde a los ortodoxos, ¿no? O sea, sí, las objeciones que presentan los hermanos ortodoxos. Contra los errores de los ortodoxos se llama. Esa, sí, y también me parece que una vez la leí en inglés y wow, sí, o sea, hablaba del filioque, del pontificado romano, todo ello, y presentaba argumentos muy, muy sólidos, muy buenos, y claro, no era para menos, ¿no? Si ya la Suma Teológica presenta respuesta, como bien dices, la intercesión de los santos, la virginidad perpetua, ya contra los errores de los ortodoxos, pues también les da respuesta. O sea, es muy completo para el apologeta, el que se dedique a la apologética católica, pues. Sí, o sea, yo me preguntaría, y creo que con esto puedo cerrar, entre los teólogos protestantes, ¿quién tienen que sea comparable a Santo Tomás? Esa cantidad de libros, esa profundidad, esa importancia en el pensamiento filosófico, porque a Santo Tomás lo estudian en facultades de filosofía, incluso ateos.
A otros los pasan como, a otros teólogos protestantes los pasarán rápido o ni los escucharán ni los conocerán. ¿A quién nos pueden presentar los protestantes entre sus teólogos que sea realmente comparable, no en uno o dos elementos, sino en este conjunto de lo que es Santo Tomás? Cantidad de obras, impacto histórico, profundidad de pensamiento, amplitud de las cuestiones que trata. Yo no he visto ninguno que siquiera se acerque, ¿no? Y esto pues es algo curioso, ¿no? O sea, ¿por qué Dios habrá dispuesto así, ¿no? Que Santo Tomás sea nuestro, por decirlo así. Sí, sí. Yo creo que nos lo toman prestado para algunas cosas, ¿no? Porque los protestantes a veces consideran a Santo Tomás, de hecho creo que el hermano Hugo hizo un programa, ¿no? Al respecto de que los a veces lo toman prestado y a veces hasta lo quieren combinar con otras cosas, ¿no? Sí, sí. Lo mismo con marxismo, lo mismo con luteranismo. Claro. Quieren mismo llevárselo para justificar algunas cosas que creen, pero Santo Tomás es de nosotros, es nuestro, como dijiste. Y sí. Y bueno, Dante, como te digo, agradecido de verdad por esta conferencia, por esta enseñanza. Y solamente quisiera para terminar que le dieras un mensaje, ¿no? Aunque bueno, ya has dicho muchas cosas al respecto, pero un mensaje para todos aquellos hermanos que estén viendo este video, esta enseñanza, ¿no? Y bueno, invitarlos también a tu canal, ¿no? Para que se suscriban allí, aunque yo creo que ya todos estarán, porque obviamente yo soy el más nuevo aquí en YouTube. Pero sí un mensaje para todos los que vean, porque me imagino que cuando vieron que decía tu nombre, Dante Urbina, sabes que van a venir tanto los que te quieren como los que no te quieren, porque es así, siempre que uno va a estar en un sitio van a llegar los que quieren a uno y los que no quieren a uno. Entonces, bueno, un mensaje en general para todos, ¿no? Sí, primero quisiera dar un mensaje a los que no me quieren, decirles que los quiero. No es una ironía, ¿no? Es lo que nos mandó Cristo. Amen a sus enemigos. Hay mucha gente, oren por los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen, ¿no? Hagan el bien a aquellos que los persiguen. Y hay mucha gente que me maldice en los comentarios, que me maldice en videitos, que me maldice en shorts, que me maldicen en reels, que me maldicen en programas de 3 o 4 horas, etcétera, ¿no? Y habrá gente también que me maldecirá en su fuero interno. Pero yo les bendigo, yo les bendigo en el Señor, no en mí, claro está, sino en Cristo, porque Cristo dijo, bendigan a los que los maldicen. Mateo 5, del 44 al 45, nos llama esto a amar a nuestros enemigos. También sé que muchas de las personas que se oponen a mí, que no me quieren, son personas sinceras. Creo que en tanto estén fuera del marco de la fe católica, pues en sus puntos en que discrepen de esa regla de fe están equivocados, pero también entiendo que hay muchos que son sinceramente equivocados. Yo les animaría a abrirse a la posibilidad de escuchar. Pero el mensaje que quiero dejar para todos es que veamos en Santo Tomás un paradigma y un recordatorio de cómo debe ser una buena apologética, porque este canal contribuye, tu canal Richbell, mucho a la apologética y llega mucha gente interesada en apologética. Una buena apologética es una apologética con conocimiento amplio, con profundidad, con rigurosidad. No es solo pelear con protestantes, ¿no? O sea, Santo Tomás se ocupó del ateísmo, Santo Tomás defendía proposiciones generales de fe cristiana, Santo Tomás dilucida cuestiones de iluminar desde la fe cristiana realidades políticas y económicas. Todo eso es la defensa de la fe, por si acaso. Mucho cuidado con los que tienen una visión reduccionista de la apologética o la defensa de la fe. Al mismo tiempo, Santo Tomás lo hizo con una contundencia gigante, una rigurosidad intelectual tremenda, una amplitud de temas inconmensurable, pero sobre todo santidad, oración. No pierdan de vista eso. El que tenga todo el intelecto de Santo Tomás y todos los méritos académicos y los escritos y todo eso de Santo Tomás, así, pero no tenga la santidad y oración de Santo Tomás, no es nada, no es nada. Y el que tenga la santidad y oración de Santo Tomás, aunque no tenga todo lo otro, ya lo tiene todo. Ese es el mensaje que quiero dejar. Excelente, excelente, Dante. Bueno, de verdad que aprendí hoy, bueno, siempre estoy aprendiendo contigo, ¿no? Por eso siempre me gusta buscar a personas que conozcan del tema. Y en este caso, pues tú fuiste el indicado para hablarnos sobre Santo Tomás y pues no nos equivocamos, ¿no?
Entonces, a los hermanos que están viendo esta transmisión, pues este video, no se vayan del canal sin haber dejado me gusta o haber compartido. Y bueno, suscribirse al canal de Dante si no lo están. O bueno, yo creo que sí, porque como te digo, yo soy el más nuevo aquí. Yo creo que la mayoría viene porque conoce a Dante. Y bueno, en este canal tratamos de aportar, como dice Dante, una buena apologética, aportar nuestro grano de arena allí y una apologética integral, ¿no? Como es también la escuela de apologética Dazán, en la cual Dante es cofundador. Y bueno, yo colaboro allí también. Entonces, bueno, será hasta otra oportunidad que esperamos tener a Dante también en otras oportunidades aquí. Ya nos veremos pronto.